Paige pasó los dedos por la fina cadena, deteniéndose en el colgante de diamantes. El frío del metal era relajante. En la oficina de Blue Hill Publishing reinaba un silencio inusual. La mayoría de los empleados se habían ido a comer y solo se oía el ruido sordo de los teclados desde un rincón lejano. «Lo llevas mal», corregía siempre la abuela de Eunice si el colgante se movía de lado. «Un collar debe quedar plano, como la vida de la mujer que lo lleva». El monitor parpadeó, devolviendo a Paige a la realidad. Las páginas de la nueva historia de la detective exigían atención. Las líneas rojas bailaban ante sus ojos, reclamando ediciones. El trabajo de un maquetador era como un rompecabezas. Tenían que encajar el texto para que pareciera natural, ni Dee ni bobo. «Paige, ven aquí». La voz del redactor jefe de Martha la sacó de su ensoñación. El despacho olía a café, y Paige se ajustó el collar distraídamente. «Tu maquetación es siempre impecable». Martha golpeó el escritorio con el bolígrafo. «Pero hoy hay algo que no cuadra. Estás distraída». Solo pensaba. Paige se sentó en el borde de su silla. «Recordando a mi abuela». Martha asintió comprensiva. Conocía la historia del collar. Paige se la había contado en una entrevista de trabajo hacía 5 años, cuando se había puesto nerviosa y no paraba de juguetear con la cadena. El collar había llegado a su familia durante la Gran Depresión. La tatarabuela de Agatha lo había cambiado por la plata de la familia de un vecino cuya familia había quebrado. Decía que la plata era solo metal y que un diamante era esperanza. El collar había pasado de madre a hija y cada propietaria añadía algo diferente a su historia. «Puedes tomarte un descanso». Martha le dio a Paige una taza de café. «Pero necesito el diseño terminado para las 5». Paige asintió agradecida. Era más fácil concentrarse en el despacho vacío. Abrió una carpeta de fotos personales. Aquí estaba la abuela de Eunice, llevando este mismo collar en su boda. Aquí estaba su madre en su graduación, y aquí estaba ella misma recibiendo el collar por su 18º cumpleaños. «Quédatelo», dijo entonces mamá. Nos mantuvo a salvo. El teléfono vibró. Un mensaje de Peter. «Llegas tarde esta noche». Paige contestó rápidamente. «Mucho trabajo. Estaré allí a las 7». Volvió a la maqueta, pero sus pensamientos eran confusos. En los últimos meses, Peter se había vuelto cada vez más exigente con su horario de trabajo. Cada tardanza suscitaba preguntas, cada retraso, sospechas. Cuando Paige se inclinó sobre el monitor, el collar volvió a rozarle el cuello. Seguía siendo la única constante en su vida, tan inmutable como el amor de quienes lo habían llevado antes que ella. 5 generaciones de mujeres habían depositado en él sus esperanzas y temores, sus alegrías y sus penas. «Hija», solía decir la abuela de Eunice, «el collar no te hace especial, te recuerda que ya eres especial». A las 5 la disposición estaba lista. Paige empacó sus cosas, revisó su correo por última vez. Su coche la esperaba en el aparcamiento, un sedán azul oscuro, comprado a plazos hacía 2 años. Peter había insistido en un modelo más caro, pero ella prefería lo práctico. El trayecto a casa duró 40 minutos. Paige encendió la radio, intentando distraerse de sus pesados pensamientos. Recordó lo que decía su abuela. «Lleva tu collar con dignidad. No es una joya, es parte de ti». Ahora Paige entendía lo que quería decir su abuela. El collar se había convertido en parte de ella, no solo en una joya, sino en un vínculo con el pasado, con la historia de mujeres fuertes que habían superado la adversidad y seguido adelante. Aparcó delante de la casa. Las luces de las ventanas estaban encendidas. Peter ya había vuelto. Paige se miró en el espejo retrovisor, se ajustó distraídamente el collar y suspiró. Era hora de volver a casa. Nadie debería creerse nunca las fotos de las fiestas. Siempre mentían. Paige miró una vieja foto que Brenda le había hecho en un evento corporativo de Norton Construction.
Había ido con una amiga que trabajaba allí como contable y no tenía intención de quedarse mucho tiempo. Globos estúpidos, champán gratis y un montón de desconocidos no era lo que soñaba un viernes por la noche. En la foto estaba riendo, mirando a Peter que explicaba algo con entusiasmo. Parecía una discusión sobre por qué los estimadores son más importantes que los diseñadores. Peter sostenía que sin cálculos precisos, cualquier belleza se derrumbaría por su propio peso, y ella replicaba que la funcionalidad sin estética era un camino hacia la grisura. «Mis cifras hacen que tus letras sean reales», dijo Peter con suficiencia en aquel momento, y ella no pudo resistirse a una pulla. «En tu caso, las hacen aburridas. Un estimador es como un contable en una obra». A él no le dolió la broma. Se rió con los demás y se ofreció a invitarla a un cóctel como compensación por el daño moral. Hablaron hasta que cerró el bar. Peter hablaba de su trabajo con tanta pasión que hasta las cifras áridas parecían interesantes. Recordaba el coste de todos los edificios importantes de la ciudad y podía decirte de un vistazo cuántos metros cúbicos de hormigón entraban en los cimientos de un rascacielos del centro. Algún día calcularé el presupuesto de un rascacielos, soñaba. De esos que harían que todo el mundo se quedara boquiabierto. Pensó entonces, ahí estaba, justo lo contrario que atrae. Donde ella se debatía entre opciones, él sabía exactamente qué hacer. Mientras ella buscaba inspiración, él encontraba soluciones en los números. Su primera cita fue en una librería de viejo. Peter la sorprendió diciéndole que coleccionaba publicaciones antiguas de arquitectura. «Aquí huele a historia», dijo entonces, y por primera vez ella le vio como algo más que un pedante estimador. Durante todo el primer año, vivieron de sus diferentes intereses. Ella le arrastraba a exposiciones de arte contemporáneo, él la llevaba a las obras de sus proyectos. Ella le enseñó a ver la belleza en la asimetría, él le mostró la impecabilidad de las líneas suaves. «Eres un desastre creativo, incluso en tus pensamientos», decía Peter mientras ordenaba sus caóticas notas en carpetas. A ella no le importaba, había algo tranquilizador en su deseo de orden. Estaba estructurando su vida sin intentar cambiarla. Al menos eso le pareció al principio. Juntos planearon la boda. Peter había elaborado un presupuesto detallado. Ella aún conservaba aquel archivo de tablas y gráficos ordenados. El viaje de bodas lo eligieron siguiendo su esquema, comprobando clasificaciones de hoteles, calculando costes, comparando opciones. Ella se reía de su obsesión por los detalles, pero apreciaba aquella minuciosidad. Todo cambió después de la luna de miel. Poco a poco, día a día, su deseo de orden empezó a sofocarse. Analizaba su horario de trabajo, calculaba cuánto tiempo pasaba viajando, comprobaba los recibos de las tiendas. «Compraste café a las 2:30, decía mirando el recibo. «¿Por qué no a la hora de comer?» Ella soltó una carcajada, sin darse cuenta de que esas preguntas eran los primeros síntomas. Lo atribuyó al hábito de calcularlo todo, una deformidad profesional. Un día le confesó que su primer matrimonio se había roto por la infidelidad de su mujer. Ella le abrazó entonces, le prometió que todo sería diferente para ellos, pero su miedo ya había empezado a brotar en su relación, convirtiendo el amor en aritmética. Las llamadas telefónicas se hicieron más frecuentes, siempre encontraba un motivo. Se había olvidado de decirle algo importante o quería saber si tenía que hacer la compra, pero la pregunta principal siempre era la misma: ¿dónde estás? ¿En qué momento el cuidado se convirtió en control? ¿Cuándo el amor por el orden se convirtió en manía? Paige no podía asegurarlo. Había sucedido tan gradualmente, como la arena que se escurre entre los dedos, como si acabara de coger un puñado entero y ahora quedaran unos pocos granos de arena. Dejó la fotografía a un lado. En ella sonreían otras personas, las que habían sido 3 años atrás.
la chica que creía que los polos opuestos se atraían y el chico que soñaba con construir rascacielos. Entonces, sus diferencias parecían crear un equilibrio perfecto. Ahora esas mismas diferencias los estaban separando. La semana empezó con un nuevo diseño para una serie de libros infantiles. Brian, el director artístico de la editorial, reunió al equipo en una sala de reuniones. En la pantalla parpadeaban miniaturas de futuros diseños de portada cuando el teléfono de Paige vibró por tercera vez aquella mañana. ¿Puedes contestar? Brian enarcó una ceja. Espero. Paige negó con la cabeza. Peter solo está preocupado. Sigamos. Brian hizo clic con el ratón, cambiando de diapositiva. Unicornios pintados galopaban por las cubiertas. Rosa, morado, purpurina y arco iris. El teléfono volvió a sonar. «Te llamo luego, estoy ocupada», escribió Paige. «¿Con quién?», fue la respuesta instantánea. «En una reunión con el director artístico». «¿Con Brian?» «Sí, discutiendo un nuevo proyecto». «¿Por qué no contestas al teléfono?». Paige silenció el sonido y metió el teléfono en el bolso. Brian siguió hablando del concepto de la serie, pero a ella ya le costaba concentrarse en los unicornios. Después de la reunión, Brian la levantó. «Escucha, si tienes algún problema...» «Estoy bien». Paige se obligó a sonreír. «Peter es muy cariñoso». «Cariñoso», tarareó Brian. «Está bien, pero en todo caso, ya sabes dónde encontrarme». Esa noche, Peter la recibió con la pregunta: «¿Y cómo está Brian?». «Bien, empezando una nueva serie de libros infantiles». «¿Está casado?». «No lo sé, ¿qué importa?». «Solo me preguntaba». Peter revolvió la salsa en la olla. «Hablas mucho de él». «Hablo del trabajo. Es director artístico. Trabajamos juntos». «¿Y por eso no coges el teléfono cuando te llamo?». Paige exhaló lentamente. «Estaba en una reunión. Estábamos hablando de un proyecto importante». «¿Tan importante que no puedes contestar a tu marido?». «Peter, es el trabajo. No puedo contestar al teléfono todo el tiempo». «Por supuesto», se giró bruscamente hacia la cocina. «El trabajo es más importante». Al día siguiente, Peter la recogió en la oficina. Solo por diversión, la echaba de menos. Nunca lo había hecho. Brian pasaba por delante de su mesa y Peter, desafiante, rodeó la cintura de Paige con el brazo. «¿Nos presentas?», preguntó con una sonrisa que no tenía ni un ápice de calidez. «Brian, este es Peter, mi marido». Paige trató de sonar informal. «Peter, este es Brian, nuestro director artístico. Nos hemos enterado». Peter estrechó la mano de Brian con firmeza. «Paige habla mucho del trabajo». «Lo mismo digo». Brian le tendió la mano. «Tienes una esposa maravillosa, una gran profesional». «Sí, lo sé», Peter acercó a Paige. «Soy muy afortunado. En casa, estuvo callado toda la tarde». Paige intentó discutir el diseño de los nuevos libros, pero él solo asentía mirando su teléfono. Finalmente, ella no pudo soportarlo más. «¿Qué te pasa?». «Nada. Es solo que ahora entiendo por qué te has entretenido». «¿Qué quieres decir?». «Es guapo, exitoso y claramente siente algo por ti». «Peter, basta. He visto la forma en que te mira. Es mi jefe. ¿Y por eso te vistes tan elegante para ir a trabajar?». Paige se sorprendió. «Siempre he visto así. Nunca te habías puesto faldas así». «Es ropa normal de oficina». «¿Para quién? ¿Para Brian?». Paige se levantó de la mesa. «No voy a tener esta discusión. Estás siendo tonta». «¿Estoy siendo tonta?», sonó su voz. «Estoy intentando salvar nuestro matrimonio». «¿Salvarlo de qué?». «De mi trabajo». «De lo que se está convirtiendo». A la mañana siguiente se disculpó. Dijo que estaba agobiado en el trabajo, que era un gran proyecto, que estaba nervioso por los plazos. Ella fingió creerle. Pero las llamadas no cesaron. Ahora preguntaba quién más estaba en la reunión.
¿Por qué llegaba 15 minutos tarde? ¿Con quién iba a comer? Un día había llegado sin avisar y la había visto riéndose de la broma de Brian en la máquina de café. En casa había montado un escándalo. Estás flirteando con él delante de todo el mundo. Solo estaba hablando con un colega. ¿A 2 centímetros de él? Jesús, Peter, es solo un cubículo estrecho allí. ¿Y por eso tuviste que inclinarte tan cerca de él? Empezó a notar que evitaba relacionarse con colegas masculinos. Dejó de ir a almuerzos con el equipo. Se negó a participar en los bolos de la empresa. Brian intentaba hablar con ella, pero ella encontraba excusas para marcharse. Ahora su teléfono estaba siempre boca arriba. Peter tenía que comprobar que nadie le enviaba mensajes. Empezó a contabilizar cada hora que pasaba fuera de casa, mostrando recibos de las tiendas, demostrando lo obvio. Tal vez deberías buscar otro trabajo. Peter sugirió un día. Algo menos que distraiga. Me encanta mi trabajo. ¿Más de lo que me amas a mí? ¿Y eso qué tiene que ver? Porque no puedes ver lo obvio. ¿Qué es qué? La forma en que te mira, la forma en que todos te miran. Aquella noche se quedó un buen rato delante del espejo, escrutando su reflejo. Una falda de oficina normal, una blusa corriente, una mujer corriente que, por alguna razón, empezaba a dudar de sí misma. Recordó cómo un año antes Peter había admirado su profesionalidad, orgulloso de su éxito. Ahora cada logro era sospechoso. Cada cumplido de sus colegas se convertía en motivo de escándalo. Las mañanas empezaban revisando el teléfono. El día se interrumpía con llamadas. Las tardes terminaban con interrogatorios. No se dio cuenta de cómo empezó a excusarse por un simple "dao" en el chat de la oficina. Cómo empezó a evitar la mirada de Brian. Cómo había aprendido a adivinar el estado de ánimo de Peter por el sonido de sus pasos. El editor estaba preparando una historia de amor para su publicación. La protagonista huía de su celoso marido. Paige mecanografiaba las páginas y pensaba que la realidad nunca es tan clara como la letra de un libro. Nadie se da cuenta de cómo se escurre la libertad hasta que un día te despiertas en una jaula que has ayudado a construir. Había sido un invierno nevado. A Paige le gustaba mirar los copos que caían desde la ventana de la editorial, como solía mirar las bolas de nieve cuando era niña, donde el brillo blanco descendía lentamente sobre las casas de juguete. Fiesta de empresa el viernes, agitó Melanie una invitación desde una mesa cercana. Esta vez nada de mitades, solo las tuyas. ¿Vienes, verdad? Paige negó con la cabeza, sin apartar los ojos del monitor. Lo siento. Tenemos planes con Peter. ¿Otra vez? Melanie acercó su silla. Tenéis planes todos los viernes. ¿Qué pasa esta vez? Solo una fiesta en casa. Aburrida. Razón de más para venir. Paige permaneció en silencio, fingiendo estar absorta en su trabajo. Las líneas del manual técnico se desdibujaban en la pantalla. Complicado, aburrido, pero tan práctico. Sin sorpresas, todo según las reglas. Escucha, Melanie bajó la voz. Ya veo lo que pasa. Has dejado de ir a comer con nosotros, rechazas todas las actividades. Es que estoy cansada. ¿De qué? De que tu marido compruebe tu teléfono cada 5 minutos. Está preocupado. ¿De qué? De que estés comiendo con tus compañeros de trabajo. Paige se pasó la mano por la cara. Es más fácil así, ¿sabes? No tienes que explicar nada. ¿Antes tenías que hacerlo? Antes. ¿Cuándo había sido antes? Cuando podía quedarse en la oficina hasta tarde, trabajando en un proyecto urgente. Cuando se reía de los chistes de sus compañeros sin pensar en cómo se veía desde fuera. Cuando no contaba los minutos hasta llegar a casa. Su teléfono vibró. Peter había enviado una foto de la cena que había preparado. Paige sonrió. Lo había intentado, de verdad. Es que está pasando por una mala racha en el trabajo. Es que necesita más atención. Es que... Tierra a Paige. Melanie chasqueó los dedos delante de su cara. Te has vuelto a IR.
preguntándome por el trabajo. Por supuesto, suspiró Melanie. Sabes, mi hermana también solía decir eso. Primero, solo está cansado, luego, es culpa mía. Con nosotras no es así. ¿Estás segura? Paige se volvió hacia la ventana. La nieve seguía cayendo, convirtiendo la ciudad en una acuarela borrosa. Intentó recordar cuándo había empezado a elegir ropa Bates Madden, cuándo aprendió a inventar razones para no salir con sus amigas, cuando dejó que los miedos de los demás se convirtieran en los suyos propios. Por la noche, Peter la recibió con una sonrisa. Había preparado la cena, su pasta de marisco favorita. Encendió las velas, abrió el vino. ¿Qué tal el día?, le preguntó, dejándole la comida. Tranquilo, preparando un manual técnico. ¿Y la fiesta de empresa? Ella se quedó helada. ¿Cómo lo sabía? Melanie envió un mensaje en el chat del trabajo, explicó Peter notando su sorpresa. Por casualidad vi la notificación en tu teléfono. ¿No iba a ir? ¿Por qué no? Puedes ir. Ella le miró incrédula. De verdad, le cogió la mano. No es que sea una especie de monstruo, solo mándame un mensaje periódicamente desde allí, ¿vale? Prefiero quedarme en casa. Como quieras. Sonrió, pero sus ojos seguían desconfiados. Por la noche, no pudo dormir durante mucho tiempo. Las palabras de Melanie daban vueltas en su cabeza. ¿Era realmente tan grave? ¿Podría ser que ella misma estuviera empeorando las cosas? Peter la quiere, la cuida, le prepara la cena. ¿No es eso lo más importante? En el trabajo cada vez se ocupaba más de proyectos que podía hacer sola. Libros de consulta técnica, diccionarios, libros de texto. Nada de discusiones en equipo, nada de discusiones sobre diseño. Sus compañeros se sorprendieron. Antes le encantaban las tareas creativas complejas. Desarrollo profesional, explicó. Ampliar competencias. En realidad, era escapismo. De las preguntas, de las miradas ansiosas, de tener que poner excusas. Los números y las letras no hacen preguntas. Solo obedecen reglas. En casa, intentaba ser la esposa perfecta. Desayunos deliciosos, limpieza, atención a los detalles, todo para no levantar sospechas. Había aprendido a adivinar el estado de ánimo de Peter por las señales más pequeñas, cuándo era mejor guardar silencio, cuándo mantener la conversación, cuándo fingir que no se daba cuenta de que miraba la pantalla de su teléfono. «Has cambiado», dijo Melanie un día. «Te has vuelto un poco tranquila». «Crecido», respondió Paige. «Mayor», rebatió Melanie. Quizá tuviera razón. Quizá no fuera la edad, sino el cansancio. Cansancio por la tensión constante, por tener que vigilar cada palabra, cada gesto, de intentar convencerse a sí misma de que todo iba bien. Había dejado de notar cómo se reducía su círculo social. Las entradas de la guía telefónica disminuían. Personas, reuniones, eventos desaparecían de su vida. Parecía natural. Todo el mundo tenía una familia, un trabajo, cosas que hacer. La vida fluía de otra manera. Peter se alegró del cambio. Decía que por fin había crecido, que había sentado la cabeza, que ahora eran una verdadera familia, que no necesitaban a nadie más que al otro. Ella casi lo creyó, casi se convenció a sí misma de que estaba destinado a ser, que eso era el amor, disolverse en otra persona, adaptarse a sus miedos, vivir su vida. Solo a veces, cuando miraba la nieve que caía, recordaba a otra persona, la que reía a carcajadas y sin mirar atrás, la que no temía las miradas de los demás, la que sabía que el amor era libertad, no una jaula. Pero ahuyentó esos pensamientos. Así era más fácil, era más pacífico, era más seguro, decía Melanie. Cierto, argumentaba ella misma. Más doloroso, susurraba una voz interior a la que había aprendido a no escuchar. El miércoles llegó el manuscrito de un nuevo detective.
Paige se sumergió de cabeza en el trabajo. Le encantaban los detectives por su estructura clara. Cada detalle en su sitio, cada pista llevando a otra pista, sin coincidencias. Ni siquiera me has preguntado cómo me ha ido el día. La voz de Peter la sacó de sus pensamientos sobre el trabajo. La tarde, la cocina, un plato de cena sin tocar. No se había dado cuenta de que estaba oscureciendo. Había pasado las últimas horas editando un texto en su teléfono. Lo siento, proyecto complicado. No paras de hablar de proyectos complicados. Porque realmente son complicados. Peter apartó su plato. O quizá es que no quieres hablar conmigo. Estoy cansado. ¿De mí? Del trabajo, tarareó. El trabajo no solía cansarte tanto. Solía. El eterno Dewey que ahora sonaba a reproche. Ella solía hablar de sus proyectos con gusto. Solía pedir consejo. Solía compartir sus dudas. Ahora cada conversación se convertía en un interrogatorio. Cada palabra podía ser un detonante. Era más fácil callarse. En el trabajo se escondía detrás de tareas urgentes. Se encargaba de proyectos extra. Se quedaba despierta hasta tarde. La tranquilidad de la oficina le hacía más fácil pensar. ¿Por qué no salimos este fin de semana? Peter sugirió durante el desayuno. Tengo una fecha límite. ¿El domingo? Tengo que revisarlo todo antes de entregarlo. Él guardó silencio, pero ella notó que le temblaba la mano con la taza de café. En casa, Paige intentaba pasar desapercibida. Aprendió a moverse en silencio, a hablar poco, a no llamar la atención. Peter estaba enfadado por su actitud distante, pero el enfado era mejor que la sospecha. Melanie intentó animarla. ¿Recuerdas cuando íbamos al karaoke? Quizá podríamos volver a hacerlo. Ahora no. ¿Cuándo? Paige no contestó. Recordó aquella noche, las risas, la música, la sensación de libertad y la mirada de Peter cuando llegó a casa. El fin de semana se había convertido en un ritual silencioso. Limpiar, cocinar, lavar la ropa, todo según lo previsto, todo previsible. Sin sorpresas, sin decisiones espontáneas. ¿Quieres que cocine algo especial? Preguntó el sábado. ¿Por qué? Porque sí. No pasa nada porque sí. La miró detenidamente. ¿Qué pasa? Nada. Entonces, ¿por qué de repente decidiste? Olvídalo. El editor estaba preparando una colección de artículos psicológicos para su publicación. Paige leyó el texto sobre el desgaste emocional y se reconoció en cada párrafo. Apatía, desapego, pérdida de interés por la vida. ¿Estás leyendo para el trabajo o para ti misma? Le preguntó Peter un día, mirándola por encima del hombro. Por trabajo. Y parece un intento de autodiagnóstico. Ella cerró el archivo. Es solo un texto. Como todas tus excusas, las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál no suscitaría más preguntas? El silencio se convirtió en su defensa. Cuando no hablas, no te equivocas. Cuando no discutes, no provocas. Cuando no compartes, no das motivos para sospechar. Pero por dentro, todo gritaba. Cada respuesta tragada, cada emoción reprimida, cada palabra no dicha, todo se acumulaba, se superponía, se convertía en un peso ensordecedor en algún lugar bajo sus costillas. El viernes, Brian la detuvo en el ascensor. Estamos preocupados por ti. No pasa nada. No, no está bien. Eres como un robot. Entras, trabajas, te vas, sin emociones, sin comunicación. Solo estoy concentrado en el trabajo. Te escondes detrás del trabajo. Sacudió la cabeza. Y todos lo vemos. En casa, se quedó bajo la ducha durante un buen rato, intentando enjuagar la conversación. El agua hacía ruido, ahogando sus pensamientos, pero las palabras de Brian seguían resonando en su cabeza. ¿De quién te escondes?, preguntó Peter cuando ella salió del baño. ¿Qué? Llevas ahí casi una hora. ¿De quién te escondes? De nadie. Solo quería relajarme.
¿Desde cuándo necesitas relajarte de mí? Ella no contestó. ¿Qué sentido tenía? Cualquier palabra sería usada en su contra. Cualquier explicación sería motivo de más sospechas. Por la noche, despierta, recordaba sus primeras conversaciones, discusiones sobre libros y películas, discusiones sobre planes de futuro. Ahora cada conversación era como caminar por un campo de minas. Nunca sabías qué palabra iba a explotar. En el trabajo se sumergía en los textos de los demás, las historias de los demás, las emociones de los demás, las vidas de los demás. Todo estaba a salvo. Podías editar, formatear, puntuar, controlar algo en este mundo en el que mi propia vida se me escapaba de las manos. El fin de semana volvió a transcurrir en silencio. Peter veía la televisión, ella leía material de trabajo. De vez en cuando sus miradas se cruzaban y cada vez ella veía en los ojos de él preguntas que no quería responder. Quizá deberíamos hablar, sugirió él por la noche. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre lo que está pasando. No pasa nada. Exactamente, absolutamente nada. El lunes comenzó con una desagradable sorpresa. Paige estaba frente al espejo, arreglándose el pelo, y de repente sintió que su collar se deslizaba hacia un lado. Qué raro, normalmente le quedaba perfecto. Se llevó el colgante a los ojos, tratando de ver qué pasaba. ¿Y es hoy? Paige se quitó la joya con cuidado. El eslabón cercano al cierre se había desprendido, amenazando con caerse. Peter ya se había ido a trabajar. Hacía 20 minutos que había oído el portazo de la puerta principal. Normalmente se pasaba a despedirse, pero hoy se había marchado sin más. «¿Llegas tarde?» Melanie la saludó cuando Paige por fin llegó a la oficina. «¿Pasa algo?» «Se me ha roto el collar. No sé cómo. Me lo quito todas las noches, no me lo pongo en la ducha, incluso duermo sin él». «¿Conoces un buen joyero?» «No, nunca he tenido que hacerlo». «Hay una tienda en Lexington, frente al restaurante chino. Mi tía solía arreglar pendientes allí. Dice que es una bendición». Paige se sentó frente al ordenador, intentando concentrarse en su trabajo. Un nuevo libro de texto esperaba en la pantalla, pero sus pensamientos volvieron al collar. ¿Cómo podía estar roto? Siempre había sido extremadamente cuidadosa. Nunca se lo había enganchado, nunca había tirado de él. Lo primero que hacía cuando se iba a dormir era quitarse la joya, y cada mañana comprobaba el cierre con cuidado. Su teléfono vibró. Un mensaje de Peter. «¿Cómo te va el día en el trabajo?» «No ha ido mal. Lo único roto del collar es el cierre». «¿Roto cómo?» «No lo sé. Se rompió solo. Iré al taller después del trabajo». «Yo te recojo». «No es necesario. Puedo manejarlo». «Insisto». «Peter, es solo una reparación. Melanie me dio la dirección de un buen taller». «¿Qué tiene que ver Melanie con esto?» Paige dejó el teléfono a un lado. En una mesa cercana, Brian estaba haciendo bocetos para una nueva portada. «Escucha, ¿puedes mirar el diseño? Hay algo mal con las sangrías». «Lo siento, Brian. Estoy un poco ocupado. Quizás más tarde». El teléfono volvió a vibrar. Peter envió 3 mensajes seguidos. «¿Por qué no contestas?» «¿Con quién estás hablando?» «Voy a venir de todos modos». «No tienes por qué. De verdad, tienes un proyecto en marcha», escribió Paige. «¿No tienes algo más importante que hacer?» «Peter, es solo una reparación de joyas. Puedo encargarme yo solo». «Como con todo lo demás». «¿Qué quieres decir?» «Ya sabes». Paige silenció el sonido de su teléfono. El día se le hizo interminable. De vez en cuando miraba el collar que llevaba en el bolso por miedo a perderlo. Después de comer, llamó al taller para comprobar el horario de apertura. «Abierto hasta las 7», respondió una agradable voz masculina. «Lo conseguirás». A las 6 recogió sus cosas y se despidió de sus compañeros. El coche de Peter estaba aparcado a la entrada de la editorial. «Te dije que no vinieras». Paige se acercó al coche. «Dame el collar», le tendió la mano. «Puedo encargarme yo».
¿Qué me estás ocultando? Nada. Solo quiero encargarme yo misma de las reparaciones. ¿Por qué? Porque es mi collar. Tuyo, sonrió. ¿Y por eso no quieres que lo vea roto? Simplemente se soltó. Joyas viejas, suele pasar. ¿Por qué de repente? No lo sé. Siempre tengo cuidado con él, me lo quito antes de acostarme, no se me ha mojado ni una vez. Es solo un accidente. No hay accidentes. Sí que los hay. Y ahora me voy al taller, sola. Se dio la vuelta y se dirigió a la parada del autobús. Peter no la siguió. Se quedó de pie junto al coche, mirándola fijamente. El taller era pequeño. El joyero de pelo gris miró el collar con lupa y sacudió la cabeza. El metal está gastado. Se puede reparar, pero tardará 3 días por lo menos. ¿Por qué tanto tiempo? El trabajo es delicado, no se puede hacer con prisas, o 3 días y lo haces bien, o rápido y lo haces mal. Hazlo bien. Paige sacó su cartera. ¿Cuándo puedo recogerlo? Te llamo el jueves por la tarde. En casa, Peter estaba esperando en la cocina. Incluso había preparado la cena, sus espaguetis de marisco favoritos. 3 días. Le puso un plato delante. Interesante coincidencia. ¿Qué tipo de coincidencia? El viaje de negocios de Brian. 3 días también. ¿Qué tiene eso que ver con Brian? Ya te lo imaginarás. ¿Sabes qué? Estoy cansado. Cansado de buscar excusas para cada movimiento. El collar se rompió. Sucede. Se arreglará. Está bien. El resto está en tu cabeza. ¿En mi cabeza? Se levantó bruscamente. ¿Qué hay en la tuya? En la mía, el deseo de tener una cena tranquila. Gracias por la pasta. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Toda la noche su cuello parecía desacostumbradamente desnudo sin el familiar peso del collar. En la oscuridad, Peter daba vueltas en la cama, suspiraba, miraba el teléfono. Ella fingió dormir. Por la mañana volvió a estar desacostumbradamente callado. Se preparó para ir a trabajar antes de lo habitual. Ni siquiera se había tomado el café. En la puerta se dio la vuelta. 3 días. A ver qué cambia en 3 días. Paige miró por la ventana hasta que su coche desapareció al doblar la esquina. Entonces se llevó la mano al cuello y sus dedos tantearon el vacío. El martes por la mañana, Paige se quedó dormida. Corrió hacia el espejo, se llevó automáticamente la mano al cuello para ajustárselo y se quedó inmóvil, mirando su reflejo. Su cuello inusualmente desnudo la hacía parecer otra persona, alguien a quien no conocía. En la editorial se estaba trabajando a toda máquina en un nuevo proyecto. Una serie de novelas de un popular autor necesitaba un nuevo aspecto. Brian reunió al equipo en la sala de reuniones y colgó bocetos en las paredes. Paige se sentó en el rincón más alejado y abrió su portátil. Por el rabillo del ojo vio un mensaje de Peter, pero decidió leerlo más tarde. El proyecto era complicado. La editorial intentaba atraer a un público nuevo y había que replantearse por completo el concepto visual. Paige se sumergió en su trabajo, repasando opciones tipográficas, calculando la composición. El teléfono zumbaba cada vez con más insistencia. 5, 7, 10 mensajes. ¿Por qué no contestas? Llamó Peter a la hora de comer. Reunión, proyecto importante. ¿Tan importante que no puedes contestar? Te llamaré más tarde. Apagó el sonido y volvió al trabajo. Melanie había traído bocadillos. Comer sola delante del ordenador se estaba convirtiendo en una costumbre. Brian echó un vistazo a sus bocetos y asintió con aprobación. Después de comer, Peter llegó sin avisar. Paige lo vio a través de la mampara de cristal, de pie junto al mostrador de recepción, hablando con el guardia de seguridad. Tal vez debería haber salido, explicarse. En lugar de eso, se escondió en los archivos, fingiendo buscar diseños antiguos. Al anochecer, se habían acumulado 23 mensajes y 8 llamadas perdidas. En el último mensaje, Peter escribió que se marchaba a ver a su madre. Paige lo sabía.
La estaría vigilando desde su coche en la puerta de casa. El trabajo se prolongó hasta bien entrada la noche. El equipo se había dispersado. Solo Brian seguía sentado en su despacho dibujando. Se ofreció a llamar a un taxi, pero Paige se negó. Prefería coger el autobús, sería más seguro. Así no tendría que explicar por qué un extraño la había traído a casa. Peter estaba esperando en el coche. La vio subir al porche y abrir la puerta. Luego recorrió el piso durante largo rato, mirando en los armarios, comprobando el teléfono. Su silencio era peor que cualquier acusación. La mañana comenzó con un interrogatorio. ¿Por qué se quedó hasta tarde? ¿Con quién trabajaba? ¿Por qué se quedó Brian? ¿Qué tipo de proyecto era tan urgente? Paige respondió con una sola palabra. Tenía prisa, tenía que hacerlo, simplemente sucedió. Cada palabra podría haber sido un detonante. En la oficina del editor se encontró con una sorpresa. La dirección había aprobado el concepto y el trabajo tenía que estar terminado para el final de la semana. Brian convocó una reunión de urgencia. El teléfono volvió a cobrar vida. Peter exigía un informe de cada paso. El día se convirtió en una carrera frenética entre el proyecto y los mensajes. Paige se movía entre el diseño y el teléfono, tratando de mantenerse al día con todo y en todas partes. Al anochecer, la cabeza se le partía. Melanie le trajo en silencio una pastilla y un vaso de agua. Peter la recogió sin avisar. La besó desafiante delante de todos. Le rodeó la cintura con el brazo como si estuviera marcando territorio. Brian fingió no darse cuenta. El equipo apartó cuidadosamente la mirada. En casa hizo otra búsqueda. Comprobó todos los armarios, revisó los correos electrónicos del ordenador, rebuscó en su bolso. No encontró nada, pero eso no hizo más que reforzar sus sospechas. Demasiado limpio, así que debía de esconder algo. Por la noche, se despertó con la luz encendida. Peter estaba leyendo su correspondencia en el teléfono. Se hizo la dormida. Por la mañana fingió que no había pasado nada. Solo sus ojos parecían cautelosos, expectantes. En la editorial, el proyecto requería una inmersión total. Paige trabajaba como una niebla entre las llamadas de Peter, sus visitas sorpresa y sus interminables sospechas. Solo los plazos y la necesidad de concentrarse en el trabajo la salvaban. El collar debía estar de vuelta mañana. El maestro prometió llamar después de comer. A Peter ya se le habían ocurrido una docena de teorías, desde reuniones secretas hasta la desaparición de las joyas. Cada versión era más fantástica que la anterior. Por la tarde, el proyecto estaba casi listo. El equipo se marchó cansado pero satisfecho. Brian paró a Paige en el ascensor para hablar de los últimos retoques. Ella envió un mensaje a Peter para decirle que llegaba tarde. Lo único que recibió fue un vigía. Volvió a casa en un autobús medio vacío, mirando por la ventana en la oscuridad. Aún sentía el peso fantasma del collar alrededor del cuello. Me preguntaba si se sentiría mejor cuando volviera. ¿O encontraría Peter una nueva razón para sospechar? Se encontró con el silencio. No había vuelto. Una nota en la mesa de la cocina. En casa de mamá. Vuelvo mañana. Paige sabía que solo intentaba pillarla desprevenida, para ver si traía a alguien, para ver si se delataba. Cenó sola, consultó su correo electrónico y terminó los últimos retoques del proyecto. El piso vacío estaba extrañamente tranquilo, sin preguntas constantes, sin miradas fijas, sin necesidad de justificar cada movimiento. El joyero le devolvió el collar el jueves. La cadena brillaba como nueva, el cierre se mantenía firme. Paige se puso las joyas en el taller y se vio reflejada en el pequeño espejo del mostrador. La familiar sensación de pesadez alrededor del cuello la tranquilizó. En el despacho de la editora, Melanie notó el cambio en su estado de ánimo. «Y hoy estás diferente». Paige se tocó despreocupadamente el collar. «Lo he reparado». «No, no es eso». Melanie se encaramó al borde de su escritorio. «Es como si te hubieras decidido por algo». Ella tenía razón.
3 días sin el collar habían cambiado algo en tu interior. Era como si la ausencia del familiar peso alrededor de su cuello la hubiera ayudado a enderezar la espalda, a respirar hondo. Cada llamada de Peter, cada visita repentina a su despacho, cada mirada sospechosa, todo cobraba de repente un significado diferente. ¿Sabes? Paige abrió un nuevo archivo. Creo que me he dado cuenta de una cosa. Cuando dejas de tener miedo de perder algo, empiezas a ver la situación de otra manera. ¿Y qué viste? Que esto no puede seguir así. Llegó a casa antes de lo habitual. Abrió su portátil. Empezó a buscar información sobre derechos de divorcio. Habían comprado la casa juntos, con el dinero de la venta del piso de ella y los ahorros de él. Cada rincón estaba amueblado, cada detalle elegido con cariño. Peter la sorprendió leyendo un artículo sobre la división de bienes. Interesante lectura. Su voz sonó inesperadamente tranquila. ¿Tenemos que hablar? ¿Sobre el divorcio? ¿Sobre que las cosas no pueden seguir así? Se sentó frente a mí, cruzó las manos sobre la mesa. ¿Y cómo te lo planteas? Yo solicito el divorcio. Haces las maletas y te vas. ¿Y la casa? La casa se queda conmigo. Se rió. ¿Qué te hace pensar eso? Puse el dinero de la venta de mi piso en ella. Era mi anticipo. ¿Y qué? Estaba pagando la hipoteca. Del presupuesto general, para el que también trabajaba. ¿Así que has decidido echarme? He decidido tener una vida normal, sin vigilancia, sin sospechas, sin tus escenas. ¿En mi casa? En nuestra casa, y seguirá siendo mía. Se levantó bruscamente. No puedes hacer eso. Ya lo estoy haciendo. ¿Crees que me voy a ir sin más? Creo que tendrás que hacerlo. ¿Porque arreglaste tu precioso collar? Porque me di cuenta de que algunas cosas no se pueden arreglar. Y no tienes que hacerlo. La miró largamente. Luego se dio la vuelta y salió de la cocina. Paige pudo oírlo pasearse por las habitaciones, murmurando algo para sí mismo. Volvió a su portátil para leer sobre los entresijos legales de los procesos de divorcio. El viernes por la mañana, Peter se reunió con ella en la cocina con una taza de café y una propuesta de negocios. Lo he pensado mucho. Hablemos con calma. Le acercó una segunda taza. Café recién hecho, su tostada de aguacate favorita, como los primeros años de matrimonio. Paige se sentó a la mesa y se tocó el collar. Detrás de la aparente calma de su marido, percibía algo inquietante, como la calma que precede a la tormenta. Tienes razón, tenemos que hablar de esto. Peter eligió sus palabras con cuidado. Me doy cuenta de que he estado exagerando. Tal vez deberíamos ver a un consejero matrimonial. Es demasiado tarde para eso. ¿Demasiado tarde para qué? ¿Para intentar salvar el matrimonio? ¿Para intentar fingir que no ha pasado nada? Dejó la taza a un lado. ¿Qué pasó? El hecho de que estuviera preocupado por mi mujer. Que convertiste mi vida en un interrogatorio. Lo único que quería era... ¿controlar todos mis movimientos? Se levantó de la mesa. Saber dónde estoy, con quién estoy, por qué. Comprobar mi teléfono, mi correo electrónico, mi navegador. Si no tienes nada que ocultar... Exacto, Peter. No tengo nada que ocultar. Es solo que estás viendo cosas que no existen. Él también se levantó. Pero veo cómo has cambiado, lo distante que te has vuelto, cómo has dejado de ser tú. Dejé de ser yo porque no me dejabas respirar. ¿Así que decidiste echarme de mi casa? Nuestra casa. Que yo pagué. La cual pagué de entrada. Se acercó más. ¿Y qué? ¿Crees que el tribunal se va a poner de tu parte? ¿Qué tiene que ver el tribunal? Porque no voy a regalar lo que es mío. La casa no es tuya, Peter. Es nuestra en común. Era compartida, sonrió. Pero ahora que has decidido arruinarlo todo, ¿yo? Tú eres quien lo ha arruinado con tus celos. Llámalo como quieras, pero no te voy a dejar la casa. No depende de ti. ¿Estás segura? Sacó su teléfono. Tengo aquí una correspondencia interesante. ¿Sabes cuánto tiempo pasas a solas en la oficina con Brian?
¿Me has estado siguiendo? Protegiendo mis intereses. Y ahora tengo pruebas. ¿De qué? De que estoy trabajando. Que me estás engañando. Eso es mentira. Que decida el juez. Pasó el dedo por la pantalla. Mira, 23 noches en el último mes. Te has quedado hasta tarde. Y cada vez, Brian se quedó fuera también. Porque tenemos un proyecto. Por supuesto, sonrió de nuevo. Un proyecto. Uno que requiere privacidad por las noches. ¿Sabes qué? Me cansé de poner excusas. Voy a pedir el divorcio. Y sobre la casa, que decida el tribunal. Oh, el tribunal lo hará. Especialmente cuando se enteren de tus aventuras. ¿Qué asuntos? No tienes ninguna prueba. No importa. Lo principal es causar una buena impresión, y luego está la casa y todo lo demás. No te atreverías. Ya veremos. Se dirigió a la puerta. Por cierto, saluda a Brian. Dígale que mi abogado se pondrá pronto en contacto con él. Peter. ¿Qué? ¿Pensabas que me iría y te lo dejaría todo a ti? Después de todo lo que has hecho. Yo no he hecho nada. Eso no importa. Lo que importa es lo que puedo probar. Abrió la puerta. Y sí, yo que tú empezaría a buscar un nuevo lugar donde vivir. Definitivamente no te vas a quedar con esta casa. La puerta principal se cerró de golpe. Paige se hundió en una silla, aferrando el café frío entre las manos. Su mente daba vueltas a sus palabras. Amenazas, acusaciones, insinuaciones. No esperaba que llegara tan lejos, que convirtiera su divorcio en una guerra sucia. El teléfono sonó en el pasillo. Melanie. Los asuntos de trabajo parecían tan distantes ahora, tan poco importantes, pero tenía que hacer las maletas, ir a la oficina, fingir que todo iba bien, y pensar en cómo protegerse a sí misma, su hogar y su nombre del hombre que una vez había jurado protegerla. En la editorial, Paige se encontró con un nuevo proyecto, una serie de libros infantiles que requerían un diseño especial. Se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en la conversación de la mañana. El primer mensaje de Peter llegó a las 10 de la mañana. Espero que estés contenta. Arruiné a tu familia por un amante. Silenció el sonido, pero la pantalla siguió encendiéndose cada pocos minutos. Los mensajes eran cada vez más furiosos. Puta. ¿Crees que todos creerán que eres inocente? Me pregunto qué dirán tus padres. Melanie trajo las maquetas y colocó los bocetos de los alegres animales sobre la mesa. El trabajo exigía atención. Había que elegir los tipos de letra, calcular la ubicación del texto y diseñar las páginas de prueba. Tu teléfono no para de sonar, observó Melanie. No importa. Nuevo mensaje. Te vas a arrepentir de esta decisión. Paige dejó el teléfono a un lado, concentrada en la maquetación. Una pequeña jirafa sonreía desde la portada, sosteniendo una cartilla entre sus patas. El siguiente libro trataba de un osesno que aprendía a contar. El trabajo familiar era tranquilizador. A la hora de comer había 17 mensajes de Peter. No los leyó, solo vio las notificaciones en la pantalla. Fue a la cafetería de la esquina y almorzó por primera vez en mucho tiempo fuera de su mesa. ¿Sabe tu querido Brian que arruinaste un matrimonio anterior? Se atragantó con el café. ¿Cómo podía saberlo? Después de todo, había sido hacía casi 10 años, un breve matrimonio universitario que prefería no recordar. Creo que el tribunal estaría interesado en tu pasado. La pantalla volvió a encenderse. Paige dio la vuelta al teléfono y volvió al trabajo. La jirafa seguía sonriendo, el osesno contaba las estrellas y, en algún lugar de la ciudad, su marido reunía los trapos sucios para el divorcio. Brian vino después de comer para hablar del diseño de la serie. Ella comprobó su teléfono, 3 llamadas perdidas y un mensaje nuevo. Dile a tu amante que eligió a la mujer equivocada. Brian estaba hablando de fuentes y colores. Paige asintió, tomando notas en su bloc de notas. Las letras se desdibujaban ante sus ojos.
A última hora de la tarde, los mensajes se habían vuelto francamente crueles. Peter pasó a insultarla directamente, a amenazarla y a prometerle que le arruinaría la vida. Ella no contestaba. ¿Para qué? Volvió a casa con el corazón encogido. El piso vacío estaba inusualmente tranquilo. Peter no había aparecido. En la mesa de la cocina había una nota. Espero que seas feliz. Estoy en casa de un amigo. Encendió la tetera, abrió el portátil para terminar de maquetar el osito. El teléfono volvió a encenderse. Recoge tus cosas. Esta es mi casa. Paige preparó té y se sentó a trabajar. El osito en la pantalla contó las estrellas. 1, 2, 3. ¿Cuántos mensajes habían llegado durante el día? ¿Cuántos insultos había leído? ¿Cuántos más? El dormitorio estaba desacostumbradamente vacío. Peter había sacado sus cosas del armario. Había dejado una foto suya en la mesilla de noche. Ellos de vacaciones, felices, sonrientes. ¿Cuándo fue eso? ¿Hace 2 años? ¿3? Un nuevo mensaje. Te arrepentirás. Apagó el teléfono y volvió al trabajo. Oso contó hasta 10. Era hora de pasar a la siguiente página. La jirafa esperó su turno. El trabajo no espera, aunque la vida se esté desmoronando. Por la noche no pude dormir durante mucho tiempo. Escuchaba el silencio, esperaba los pasos en la escalera, el ruido de la llave en la cerradura. Pero Peter no volvía. Solo el teléfono seguía parpadeando con nuevos mensajes. Lo había encendido antes de acostarse, por si llamaban sus padres. Puta, puta, traidora. Te destruiré. Por la mañana encontró una carta de él en el correo, larga, farragosa, llena de acusaciones y amenazas. No la leí hasta el final, la envié a spam. Había trabajo esperándome en la editorial, un oso, una jirafa, sonrisas infantiles en cada página. Nuevo día, nuevos mensajes. Había aprendido a ignorarlos. Paige dejó de responder a los mensajes de Peter el miércoles por la mañana. Su teléfono vibraba incesantemente. Se limitó a apagar las notificaciones y a sumergirse en su trabajo. Ella y Brian tenían programada una importante reunión con la dirección, el lanzamiento de una nueva serie de libros infantiles. En la sala de reuniones, Brian preparaba los diseños impresos mientras Paige preparaba el proyector. A través de las paredes de cristal pudieron ver a Peter entrar en la oficina, despeinado y con un abrigo desabrochado. Se dirigió a la recepción donde estaba Susan. ¿Dónde está mi mujer? Señor Newman, Paige tiene una reunión importante ahora mismo. Susan se ajustó las gafas. ¿Podría esperar? ¿Dónde está? Lo siento, pero no puedo. ¿No puedes o no quieres? Se asomó por encima del mostrador. La estáis cubriendo, ¿no? Melanie se acercó a Susan. ¿Qué pasa? Estos... Peter jadeó indignado. Están todas en esto, encubriendo a esa puta. Señor Newman, abandone el local o llamaré a seguridad. Llámalo, que todo el mundo vea cómo ayudáis a destruir familias. Paige oyó los gritos, pero no pudo salir. Los jefes de departamento debían presentarse en 5 minutos. Encendió el proyector y comprobó la presentación. Brian miró ansioso hacia la puerta. En el pasillo se oía cada vez más fuerte. Peter se escabulló entre las mesas echando un vistazo a los despachos. Cuando llegó a la sala de reuniones, vio a su mujer a través del cristal y golpeó la puerta. «Abre. Sé que estás ahí». Paige se quedó paralizada ante la pantalla. Brian dio un paso hacia la puerta. «Yo me encargo». «No lo hagas», negó con la cabeza, pero ya era demasiado tarde. Peter irrumpió en la sala de reuniones agarrando el brazo de Paige. «¿Así que eso es todo? ¿Encerrada con tu amante?» «La dirección llegará en un momento», intentó hablar Brian con calma. «Vamos a hacer una presentación». «¿Una presentación?» Peter se rió. ¿Así es como lo llaman ahora? Suéltame. Paige intentó liberar su mano. No, no me sueltes. Ya está bien. Nos vamos a casa.
La arrastró hacia la salida. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. Todo sucedió demasiado rápido. El guardia de seguridad de la planta baja solo les dirigió una mirada confusa. Peter la metió literalmente en el coche. El edificio de oficinas quedó atrás, y con él la presentación inacabada, los colegas ansiosos y la sensación de seguridad que ella había construido a lo largo de los días. «Ahora hablaremos», siseó Peter, entrando en la autopista. Peter atravesó la ciudad a toda velocidad, ignorando los semáforos y las señales de tráfico. Paige estaba desplomada en el asiento del copiloto, contando las vueltas a casa. Su coche serpenteaba por las calles, espantando a los transeúntes con el chirrido de los frenos en las curvas. «Tuvimos que preparar una presentación», rompió el silencio. «Es un proyecto importante». Por supuesto, giró bruscamente el volante. «Sobre todo para Brian. Para toda la editorial. Y lo has estropeado». «¿Yo lo arruiné?», frenó en seco en el semáforo. «¿Y quién me mintió? ¿Quién se escondía tras las puertas cerradas? Esa es la sala de reuniones. Hay paredes de cristal». «¿Y qué? ¿Crees que estoy ciego?». Condujeron hacia su barrio. Casas familiares pasaban flotando por las ventanillas. Faltaban 2 curvas más. Paige se desabrochó el cinturón y se dispuso a saltar del coche. Peter entró en la casa y apagó el motor. En el silencio pudo oír el zumbido de los cables. Se volvió hacia ella. «¿Vas a seguir mintiendo? Hablar contigo es inútil». Salió del coche y se dirigió a la casa. Peter la alcanzó en la puerta, la agarró por el codo. «No te atrevas a huir de mí». Dentro del piso, la empujó hacia la cocina. Paige tropezó al cruzar el umbral, agarrándose a la pared. El collar se balanceaba alrededor de su cuello. «Mírate». Peter se abalanzó sobre ella. «Toda arreglada. Toda arreglada. ¿Para quién? ¿Para? ¿Que pare qué? ¿Decir la verdad? ¿Sobre cómo has estado jodiendo con este...? Cállate». La agarró por los hombros zarandeándola. «¿Crees que no lo veo? ¿Que no lo entiendo? Estas reuniones que tienes, presentaciones, proyectos, es trabajo». «¿Trabajo?», la sacudió de nuevo. «¿Y esto también es trabajo?». Sus dedos se engancharon en el collar. ¿Se lo quitó cuando lo estaba arreglando? ¿O te lo olvidaste en casa de tu amante? Suéltalo. ¿Es esto lo que querías? Tiró de la cadena. ¿Libertad? ¿Independencia? El cierre falló. El collar se deslizó de su cuello. Peter lo apretó en su puño. «Mira». Corrió hacia el baño. Paige corrió tras él, pero no a tiempo. La tapa del retrete cayó con estrépito y el agua burbujeó. ¿Es esto lo que querías? Se quedó paralizada en la puerta. Un solo pensamiento se agolpó en su cabeza. 5 generaciones, 5 mujeres, 5 historias, todo se desvaneció en la vorágine. «Psicópata». Se dio la vuelta, cogió su bolso. «Eres un psicópata». «¿A dónde vas?». «Lejos de ti». Le cerró el paso. «No vas a ninguna parte». «¿En serio?». Ella sacó su teléfono. «¿Quieres que llame a la policía?». «No te atreverías». «Ya me he atrevido». Su dedo se posó sobre el botón de llamada. Peter se quedó mirando sin apartar la vista. Temblaba de rabia. «Fuera», dijo en voz baja pero con firmeza. «Lárgate o te llamo». «¿Crees que esto es el final?». «No, es solo el principio». Permaneció de pie unos segundos más, luego se dio la vuelta bruscamente y salió. La puerta principal se cerró de golpe. Paige se apresuró a cerrar la cerradura. Le temblaban las manos al marcar el número del cerrajero. El teléfono se descolgó al segundo tono. «Necesito que cambien las cerraduras ahora mismo». «¿Hoy mismo?». «Ahora mismo». La espera fue de 40 minutos. Todo ese tiempo estuvo sentada en la puerta, escuchando los ruidos de la escalera. El teléfono no paraba de sonar. Primero Peter, luego los compañeros, luego Peter otra vez. El cerrajero trabajó rápida y silenciosamente. Las nuevas cerraduras relucían con acero fresco. Paige pagó,
Cerró la puerta hasta el fondo y solo entonces se dejó deslizar por la pared hasta el suelo. El agua del retrete seguía borboteando. Debería haber llamado a un fontanero, pero no le quedaban fuerzas. Mañana, todo mañana. Por ahora, era para sentarse en silencio y mirar fijamente las nuevas cerraduras que la separaban del hombre al que una vez había amado. Tendremos que desmontar el elevador, se rascó la nuca el fontanero. El collar podría estar atascado en cualquier sitio. El baño olía a humedad. 2 hombres con monos azules colocaban las herramientas, preparándose para un largo trabajo. Paige se detuvo en la puerta. La empresa de gestión había llamado al equipo después de su llamada sobre el atasco. ¿Y si no lo encontramos? Trató de hablar con calma. Lo encontraremos. Solo hay 3 empalmes en el tubo ascendente común, dijo el segundo fontanero dando golpecitos en la tubería. Lo más probable es que se enganchara en la primera. Ella asintió y se fue a la cocina. Peter llamó toda la mañana, primero amenazando, luego disculpándose, luego amenazando de nuevo. Ella no contestó. Del cuarto de baño llegaba el ruido metálico de las herramientas y voces apagadas. Paige abrió el portátil intentando trabajar. Tras la interrupción de la presentación de la noche anterior, Brian le había enviado los materiales. Habían acordado que ella lo terminaría todo a distancia. «Lo encontré». Un grito procedente del baño la hizo estremecerse. Efectivamente, el collar estaba atascado en la primera unión. La cadena se había enganchado en todo tipo de cosas, pero parecía intacta. El fontanero le tendió la joya en la palma de la mano. Suerte, podría haber llegado más lejos. Ella dio las gracias y pagó. Cuando la puerta se cerró tras los fontaneros, miró detenidamente el collar. Ahora parecía diferente, como si también hubiera sobrevivido a la traición. El teléfono volvió a sonar, esta vez el de Melanie. «¿Cómo estás?» «Bien, encontré el collar». «No me refería al collar. Ayer fue...» «Lo sé. ¿Debería ir a tu casa?» «No, necesito estar sola». En el piso vacío, cada rincón era un recuerdo del pasado. Aquí eligieron el papel pintado. Allí discutían sobre la disposición de los muebles. En esta pared había fotos de sus futuros hijos. Paige se dirigió al dormitorio y abrió el armario. Las cosas de Peter ocupaban la mitad de las estanterías. No había tenido tiempo de guardarlas. La camiseta que había llevado en su primera cita, el jersey que le había regalado en Navidad, la corbata con los perros se la había comprado en broma. El collar estaba en la mesilla de noche. Antes un símbolo de tradición familiar, ahora un recordatorio de lo fácil que era destruir lo que había costado años construir. Se oyó un ruido en el pasillo. Alguien tiraba de la manilla de la puerta principal. Peter. Por supuesto que intentaría entrar. Las nuevas cerraduras se mantenían firmes. «Sé que estás ahí». Su voz sonó amortiguada a través de la puerta. «¡Abre!». Ella no contestó. Subió el volumen del portátil. La presentación no se hacía sola. En la pantalla, un osesno aprendía los números, una jirafa leía una cartilla, libros infantiles sobre un mundo perfecto donde todos los problemas se resuelven en la última página. «Paige». Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. «Voy a llamar a la policía». «Adelante», murmuró para sí misma mientras seguía trabajando. Los golpes cesaron. Unos minutos después, el teléfono vibró. Un mensaje de un vecino. «Su marido se ha ido. Llame si necesita algo». Dio las gracias a la vecina y volvió al trabajo. El collar brillaba en la mesilla de noche, un recordatorio de que algunas cosas podían salvarse, a diferencia de su matrimonio. A última hora de la tarde, la presentación estaba lista. Paige envió los archivos a Brian y se sirvió un té. En el silencio del piso, sus propios pensamientos parecían ensordecedores. ¿Cuándo había salido todo mal? Quizá cuando guardó silencio por primera vez en respuesta a sus sospechas, o cuando empezó a adaptarse a sus celos, o incluso antes, cuando no se había dado cuenta de las primeras señales de alarma.
Decidió no ponerse el collar por el momento, dejarlo reposar. La lluvia lloviznaba fuera de la ventana del bufete. Paige escuchaba la voz mesurada del abogado mientras tomaba notas en su cuaderno. Divorcio, división de bienes, vistas judiciales. Todo sonaba tan formal, como si fuera la vida de otra persona. ¿Tiene pruebas de su comportamiento violento? Whitney Stevenson se ajustó las gafas. Imágenes de seguridad de la oficina del editor y testigos. Bien. ¿Y amenazas? Mensajes, correos electrónicos. Lo guardé todo. Whitney asintió, tomando notas en el papeleo. Detrás de ella, un reloj antiguo marcaba los minutos que faltaban para su nueva vida. En el trabajo, Paige estaba inmersa en un nuevo proyecto, una serie de guías que había que rediseñar con un estilo moderno. Se quedó en la oficina hasta la hora de cerrar, intentando no pensar en el piso vacío. Peter ya no se presentaba en la editorial, pero sus mensajes llegaban todos los días. Ahora eran de negocios, secos. Exigía que le devolvieran sus cosas. Amenazaba con demandar por retener bienes adquiridos conjuntamente. «No tienes que dárselo todo de una vez», comentó Whitney en la segunda reunión. «Haz que presente una solicitud formal a través del juzgado». Paige asintió, examinándose las manos. Hacía una semana que se había quitado el anillo de casada, dejándose una alianza blanca en el dedo. Por las tardes, ordenaba papeles, el contrato de compraventa de la casa, los extractos bancarios, las pólizas de seguros. Cada papel contenía la historia de su vida en común. Aquí están los recibos de la tienda de materiales de construcción. Iban a hacer reparaciones. Recibos de la tienda de muebles. Pensaban renovar el salón. El viernes llamó su suegra. Paige se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un largo rato antes de contestar. «Cariño, ¿no puedes hacer las paces?» «No, Ellen, ya no va a funcionar. Pero él te quiere. Eso no es amor». Ellen sollozó y desconectó. Paige guardó el teléfono y volvió al trabajo. En la pantalla esperaban maquetas de guías turísticas. París, Roma, Venecia. Las ciudades a las que iban a ir ella y Peter. El lunes llegaron los primeros documentos oficiales de su abogado. Las exigencias eran absurdas. Quería quedarse no solo con la casa, sino con todos sus ahorros, sus muebles e incluso el coche que había comprado antes de casarse. «Típica táctica», comentó Whitney. «Reclamar el máximo para poder regatear después». En la editorial, el trabajo seguía como siempre. Brian eludía con delicadeza el tema de su vida personal. Melanie traía café de vez en cuando. Nadie hacía preguntas. Todos hacían como si no hubiera pasado nada. Por la noche, sacó su collar por primera vez en mucho tiempo. La cadena de plata brillaba a la luz de la lámpara de mesa. 5 generaciones de mujeres lo habían llevado, reviviendo sus dramas, sus pérdidas, sus triunfos. El timbre sonó, cogiéndola por sorpresa. Un mensajero estaba en la puerta con un ramo. Peter le había enviado sus lirios favoritos. «Lo siento, hablemos», decía la nota. Tiró las flores sin leer la nota hasta el final. En el dormitorio sacó cajas y empezó a guardar sus cosas. Camisetas, camisas, pantalones, todo lo que no había recogido ese día. Whitney llamó por la mañana. Su abogado quiere reunirse. Una informal. ¿Por qué? Quieren discutir los términos del acuerdo. No. ¿Estás seguro? Podría acelerar el proceso. No voy a verlo. En el trabajo, hizo una lista de todas las propiedades que creía que eran suyas. Compraron la casa juntos a partes iguales. Los dos eligieron los muebles. La mayoría de los electrodomésticos los compró él, que se los llevara. Por la noche volvieron a llegar las flores. Rosas esta vez. He cambiado. Dame una oportunidad. Envió una foto del ramo a Whitney. Ella respondió al instante. Quédatelo todo. Podría ser útil en un juicio. El viernes, Peter envió una carta formal, larga, florida, llena de disculpas y promesas.
Ella la reenvió a su abogado sin terminarla. Pasó el fin de semana trabajando. Tenía que terminar las guías. Las imágenes de la soleada Italia en la pantalla del ordenador parecían una burla de la lluvia gris que caía por la ventana. El lunes llegó la citación. La primera vista estaba prevista para dentro de un mes. Whitney envió una lista de documentos y testigos necesarios. No será fácil, advirtió, pero lo superaremos. Paige asintió, mirando los papeles. En algún lugar entre las líneas de la redacción legal se escondía su antigua vida, aquella en la que creía en el amor, la familia, hasta que la muerte nos separe. Paige llevó un collar a su última vista judicial. La cadena de plata le refrescaba el cuello, la única sensación a la que aferrarse en la sofocante sala del tribunal. Peter estaba sentado al otro lado del pasillo, con un traje nuevo y el pelo bien peinado. Sus miradas se cruzaron con indiferencia y él asintió levemente con la cabeza. Ella se volvió hacia la ventana. Todo el papeleo está en orden. Whitney extendió los papeles sobre la mesa. Solo falta firmar. El juez leyó la sentencia monótonamente. La casa quedaba para Paige. Su pago inicial había resultado ser el factor decisivo. Peter recibió una indemnización y la mayor parte de los bienes adquiridos conjuntamente. En el pasillo del juzgado hacía frío. Paige estaba junto a la ventana esperando los últimos papeles. Se oyeron pasos detrás de ella. Peter. Bonito collar, su voz sonaba cansada. Ojalá hubiera podido destruirlo. ¿Por qué has subido aquí? Para despedirme. No es que nos vayamos a volver a ver. Eso espero. Se quedó callado un momento, escrutando su cuello. Sabes, realmente te amaba, ¿no? A tu manera, tal vez. ¿Y tú? Y a mí me encantó quien pretendía ser al principio. Un nuevo proyecto la esperaba en la editorial, una serie de biografías de mujeres famosas, historias de aquellas que no tuvieron miedo de empezar de nuevo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, cenó fuera de casa. En una pequeña cafetería a la vuelta de la esquina sonaba música y una camarera sonreía mientras tomaba su pedido. Paige estaba hojeando el menú cuando vio su reflejo en el espejo de la pared. Una mujer cansada con una cadena de plata alrededor del cuello. En casa, sacó viejos álbumes de fotos. Aquí estaba la bisabuela con el mismo collar, severa, espalda recta, mirada atenta. La abuela, con la cabeza ligeramente inclinada, sonriendo con la comisura de los labios. La madre, muy joven, con la pequeña Paige en brazos. El teléfono vibró. Un mensaje de Melanie. ¿Lo celebramos? Esta noche no. Mañana entonces. Es tu cumpleaños. Paige parpadeó sorprendida. Lo había olvidado por completo. 32 años. Una nueva página. Fuera de la ventana la ciudad bullía. Se quitó el collar y lo guardó en la caja de terciopelo. La cadena de plata se enroscó en forma de serpiente. Paige la acarició con el dedo índice y se metió en la ducha.